Bueno, ¿se me oye bien en la sala? ¿Qué opina, ¿Sí? ¿Y se oye bien por internet? También. Muy bien. Pues buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación a participar, a impartir esta conferencia. Muchas gracias a Aspas y a Sabat por pedirme que comparta con ustedes lo que yo sé. Y la verdad es que cuando les veo aquí, lo primero que pienso es qué les voy a decir yo a ellos que no sepan ya, porque uno siente, o yo me siento en este momento, como el cura que le va a explicar a los feligreses que van a misa lo que deberían hacer, precisamente a los que van a misa. Probablemente les voy a contar cosas que ustedes saben mejor que otras muchas personas, y la charla a lo mejor va a estar orientada a las personas que no están aquí. Pero yo creo que es importante transmitir la importancia de abordar y de tratar la deficiencia auditiva en general. Voy a intentar evitar, en la medida de lo posible, hablar de conceptos muy técnicos y voy a intentar, sobre todo, presentar aspectos más generales sobre la deficiencia auditiva. Cuando me invitaron a impartir la conferencia, me sugirieron que hablase o que describiese o que presentase esta idea de que oímos con el cerebro y no con el oído. Creo que es tremendamente importante. Y entonces una parte de mi conferencia va a tratar precisamente sobre ese tema. Explicarles qué significa eso de que oímos con el cerebro y no con el oído. A ver si consigo pasar diapositiva. Hace unos pocos días celebrábamos el Día Mundial de la Audición y hace también unos pocos días celebrábamos el Día Mundial del Implante Coclear. Y yo creo que este acto en el que estamos presentes tiene mucho que ver con esa celebración, poner de manifiesto la importancia de tratar las deficiencias auditivas en la medida de lo posible. Este es el mensaje, este círculo que ven en la pantalla, es el mensaje que yo voy a quererles transmitir hoy. Una buena audición es necesaria para mantener nuestro cerebro sano. Más que audición, me atrevería a decir que una buena comunicación. Si es una comunicación verbal, muy bien. Si es una comunicación signada de cualquier otro tipo, muy bien. Pero una buena audición o una buena comunicación es imprescindible para mantener nuestro cerebro sano, como vamos a ver a lo largo de esta conferencia. Y mantener el cerebro sano es imprescindible para mantener nuestra salud en general sana, para estar en un estado saludable y sobre todo para envejecer de forma saludable. Entonces, este círculo que ven en la imagen, una buena audición mantiene un cerebro sano y un cerebro sano mantiene una salud sana, nos hace envejecer de forma saludable, es el contenido central de toda la presentación, de toda la conferencia. Bueno, este es el contenido, esta es la estructura que le he dado a esta conferencia. Voy a presentarles algunas cifras que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre la deficiencia auditiva en el mundo. Después describiré, a grandes rasgos, qué es la deficiencia auditiva, porque la deficiencia auditiva no solo tiene que ver con el funcionamiento del oído, tiene también mucho que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro. Les explicaré, resumiré de alguna manera, insisto, muy resumida, cuál es el impacto de la deficiencia auditiva no tratada. Las personas que tienen deficiencia auditiva y no hacen nada por ello, sufren más que aquellas personas que sí hacen algo por ello. Entonces vamos a analizar de forma muy resumida cuál es el impacto de la deficiencia auditiva. Voy a explicar... ¿Hay que cambiar algo? ¿No? Ah, muy bien. No hay problema. Sí. Ya está, muy bien. Voy a explicar la relación que hay entre deficiencia auditiva y demencia. Algo tremendamente importante que se ha descubierto recientemente. Y por último, el mensaje positivo, porque no podemos acabar con un mensaje negativo. El mensaje positivo es cuáles son las recomendaciones para mantener nuestro cerebro sano a través de la audición, manteniendo una audición sana. Y por tanto, cuáles son las recomendaciones para envejecer con salud. Esta es un poco la estructura de la conferencia de hoy. Me voy a extender todo lo que ustedes quieran que me extienda. Yo puedo hablar y hablar y hablar,
Pero el plan es hablar durante 30, 40 minutos. Si tienen alguna pregunta, no pasa nada por interrumpir mientras estoy hablando, no hay que esperar hasta el final. Bueno, la deficiencia auditiva en cifras. La Organización Mundial de la Salud, cada 2 años, hace una estadística. La última mostraba que en el mundo entero, una de cada 5 personas tiene algún tipo de dificultad auditiva. Esto en el año 2022. Se estima que en el año 2050 sean una de cada 4 personas. ¿Por qué este incremento? Pues porque la población cada vez envejece más y la deficiencia auditiva es más, digamos, prevalente en personas mayores que en personas jóvenes. También por los malos hábitos de salud. Pero es muy importante esta cifra. Una de cada 4 personas en el año 2050 sufrirá algún tipo de dificultad auditiva. De ellas, hoy, 430 millones de personas en todo el mundo necesitan algún tipo de tratamiento. Es decir, no todas las deficiencias auditivas necesitan ser tratadas. Algunas son moderadas, pero de todas las que hay, que son miles de millones de personas, 430 millones necesitan algún tipo de tratamiento. ¿Dónde hay más deficiencias auditivas en el mundo? Pues según el mapa, como podemos ver, sobre todo en los países con menos ingresos, en los países más pobres. En la zona europea, en la zona de Estados Unidos y Canadá, que se ve ahí un poquito más en color sepia, el número de personas con deficiencia auditiva es menor. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué aquellos países que tienen mejores sistemas de salud, que se preocupan más de la salud de sus individuos, al final acaban teniendo menos incidencia de deficiencias auditivas? Y son los países más pobres aquellos que tienen un mayor número de personas con deficiencia auditiva. Es una pescadilla que se muerde la cola, como vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el impacto económico a nivel global del mundo entero? Repito que esto es la Organización Mundial de la Salud. Nos dice que el coste para la sociedad mundial de no tratar las deficiencias auditivas es de 980.000 millones de dólares anuales. Cada año, el no tratar, el no hacer nada por tratar estas deficiencias cuesta mucho dinero. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen deficiencias auditivas, no las tratan y por tanto no pueden contribuir a la sociedad. Son personas que dependen de la sociedad más que personas que ayudan a la sociedad. ¿Vale? La Organización Mundial de la Salud recomienda invertir en tratar, en ayudar a las personas que tienen deficiencias auditivas. Y estiman que por cada euro o por cada dólar que se invierta, se va a recuperar 16 dólares. Esto lo digo porque muchas veces los políticos piensan que las deficiencias auditivas, bueno, esto importa poco, son pocas las personas que tienen estos problemas. Estas son las cifras, y no las digo yo, las dice la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual, es muy importante conocerlas para convencer a las personas que hacen política de la importancia de ayudar y de tratar las deficiencias auditivas en todos los ámbitos de la sociedad, desde la infancia hasta la vejez. Bueno, ¿qué es la deficiencia auditiva? Porque esto es un término muy amplio. Pues podemos decir que una persona tiene deficiencia auditiva cuando dice yo no oigo bien. A veces es difícil entender qué significa este síntoma, pero es el primer síntoma. A veces la persona dice yo no oigo bien. Hay otros muchos síntomas, por ejemplo, las personas que hablan más alto de lo normal, las personas que no oyen los sonidos agudos o que piden que nos repitan las cosas. Aquellas personas que suben el volumen de la tele, a veces lo nota antes la pareja que la persona que sufre la deficiencia. Dificultades para hablar por teléfono. Hay veces que uno se da cuenta de que tiene un problema cuando ya no es capaz de conversar por teléfono como lo hacía antes. O me molestan mucho los ruidos. A veces el síntoma es no tolero los ruidos fuertes. Otras veces el síntoma es yo tengo pitidos o zumbidos en mis oídos que antes no tenía y que me molestan. Todo eso forma parte de la sintomatología de la deficiencia auditiva. Y por supuesto, en el extremo está aquella persona que no oye nada, que puede ocurrir. ¿Cómo se explica estos síntomas? Bueno, pues para entender los síntomas, cuál es la causa de los síntomas, tenemos que entender cómo funciona
el sistema auditivo en su conjunto, no solo el oído. Y esa imagen que ven ahí es una imagen de todo el sistema auditivo. Espero que el puntero funcione. No sé si ven ahí un puntito rojo. Desde el oído hasta los distintos grupos de neuronas en nuestro cerebro que intervienen en el proceso de audición. Porque oímos a través del oído. A través del oído el sonido llega a la corteza cerebral auditiva, pero es la corteza cerebral auditiva la que interpreta los sonidos. Entonces, el proceso de oír implica mucho más que el oído. Implica tener un cerebro auditivo sano. Y vamos a ver más adelante qué quiero decir con esto de tener un cerebro auditivo sano. El oído es el medio para llegar la señal acústica a la corteza auditiva, que es donde interpretamos lo que hay a nuestro alrededor, los sonidos que nos rodean. Pero es solo un medio. Obviamente, si el medio se daña, el sonido no llega a nuestro cerebro auditivo y tendremos dificultades para oír y para interpretar lo que nos dice. Cuando hablamos de deficiencia auditiva, hay que distinguir dos tipos al menos de deficiencias auditivas. Aquellas que se vinculan a una pérdida de audición y aquellas que pueden ser pérdidas de audición ocultas, que no se notan. Vamos a hablar de momento, vamos a hablar de las pérdidas de audición. Una pérdida de audición se manifiesta en el audiograma. Seguro que todos ustedes han visto audiometrías suyas o de sus familiares una y otra vez o con cierta frecuencia. ¿Qué es el audiograma? Pues es una representación gráfica, como ven aquí, de la intensidad necesaria para detectar sonidos de diferentes frecuencias. 125 es un sonido grave, 8000 es un sonido agudo. El audiograma nos indica cuánta intensidad hace falta para detectar los sonidos de diferentes frecuencias. Se considera que una persona tiene pérdida de audición cuando la intensidad promedio de las diferentes frecuencias es igual o superior a 35 decibelios. Pero claro, no todas las personas tienen el mismo audiograma. Por ejemplo, hay personas que tienen una recta como esta que estamos viendo aquí y empezaría a tener pérdida auditiva. La persona que tiene un audiograma como este dejaría de oír, por ejemplo, el fonema P o el G o la K o la S. Hay personas que tienen la misma pérdida promedio, pero su audiograma es muy distinto. Estas personas, por ejemplo, también dejarían de oír la P, la G, pero ya no oirían el sonido SH o la CH. Distintas personas pueden tener distintas pérdidas de audición, pero la pérdida de audición es lo que se ve en el audiograma. Si estuviera aquí arriba la línea, en 0, una persona no tendría pérdida de audición, sería una audición normal. ¿A qué se debe la pérdida de audición que vemos en el audiograma? Pues a un daño en el oído, en la transmisión. Eso sí es un daño en el oído. Si el oído está dañado, veremos una pérdida de audición en el audiograma. ¿A qué pueden deberse específicamente esas pérdidas? Bueno, el oído es un órgano muy complejo. Puede ocurrir que el sonido que llega a través del canal auditivo tiene que llegar hasta el nervio auditivo, a través de la cadena de huesecillos y del oído interno. Pues puede ocurrir que el daño esté en la transmisión a través de los huesecillos del oído medio. Es lo que ocurre, por ejemplo, en una otoesclerosis, cuando los huesecillos no tienen movilidad. Pero también puede ser que el daño esté en estas células que tenemos dentro del caracol, dentro de la cóclea. El caracol es el oído interno. Estas células tienen unos pelillos que ven ahí. Hay unas células que llamamos internas y otras que son externas. Las internas son el micrófono que recoge el sonido, vamos a decirlo así. Las externas son el amplificador del sonido. Si tengo un daño en las células ciliadas externas, el amplificador coclear está dañado. Necesito más intensidad para oír, más de lo normal. Si tengo un daño en las células ciliadas internas, el micrófono está dañado. Por mucho que suma el volumen, no voy a oír nada. ¿Vale? A veces el daño también puede estar en el nervio auditivo, aquí, y después hablaremos de ese daño. Esto es una imagen para que vean, con un microscopio electrónico digamos, de alta definición, el aspecto que tienen los cilios, los pelillos de las células ciliadas externas y de las células ciliadas internas en una cóclea sana. Y este es el aspecto que tienen en una cóclea donde hay pérdida de audición, donde hay daño. Como ven, hay menos
menos líneas de cilios, de pelillos, y además hay algunas células que no los tienen, los hemos perdido. Esto indicaría que hay un daño en el oído interno. ¿Cómo afecta la pérdida de audición a hombres y a mujeres? Pues curiosamente, las mujeres parecen ser más resistentes. Este es el audiograma, la pérdida de audición de personas a diferentes edades, de mujeres y de hombres a diferentes edades. Para un mismo rango de edad, por ejemplo, de 50 a 59 años, las mujeres empiezan a tener pérdidas en sonidos más agudos, 4 o 8 kHz. Los hombres tienen una pérdida mucho mayor en este rango de frecuencias. No está claro todavía si es que las mujeres son más resistentes o es que las mujeres se cuidan más, quiero decir, consumen menos alcohol o trabajan en ambientes menos ruidosos, pero la estadística nos dice que esto es lo que ocurre. Con la edad se pierde audición en los dos grupos. Los mayores de 85 años tienen la curva verde o la curva verde. Esto es lo que se ve en general. Yo siempre bromeo y digo que cuando un hombre le dice a su mujer, es que no te he oído, es que literalmente no la ha oído. No es que no quiera atenderle, es que el hombre tiene más pérdida auditiva para el mismo rango de edad que la mujer. A veces, verdaderamente, un marido no oye a su. Hay otro tipo de deficiencia auditiva que no es una pérdida de audición, porque no se manifiesta en el audiograma. Es lo que llamamos una pérdida auditiva oculta. Este puede ser el síntoma que a veces algunas personas dicen, yo te oigo, pero no te entiendo. ¿Vale? Entonces, no es un problema del oído, no es un problema de que el sonido no llegue a la corteza auditiva. Llega a la corteza auditiva, pero llega mal. Repito, esto no se ve en el audiograma, es una pérdida auditiva oculta. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Pues se manifiesta en que las personas que la sufren entienden peor lo que oyen, sobre todo cuando hay ruido. Por ejemplo, estos son datos nuestros del laboratorio. Aquí se ve cómo personas a diferentes edades, a medida que aumenta la edad, de 10 a 60 años, esta es la cantidad de ruido que toleramos. Y cuanto más arriba, menos ruido toleramos, manteniendo un mismo nivel de comprensión. Esto significa que las personas de 60 años toleran 2 o 3 decibelios menos de ruido que las personas más jóvenes. Por eso las personas mayores, aunque su audiograma sea normal, pueden tener problemas para entender lo que oyen. ¿A qué se puede deber esta pérdida oculta? Pues realmente todavía no lo sabemos. Una teoría, una hipótesis, es que con la edad perdemos fibras nerviosas. Esto es una célula ciliada interna de la que hay en el oído interno. En el oído sano, cada célula ciliada está en contacto con unas 15 o 20 fibras del nervio auditivo. El nervio auditivo es como un cable que conduce la información a través de 30.000 hilos. Cada hilo es una fibra nerviosa. Pues en la cóclea sana hay 15 o 20 conexiones por cada célula ciliada. En cambio, en la célula dañada hay muchas menos conexiones. Estos son datos humanos. Nacemos con 30.000 fibras. Si morimos con 100 años, Dios lo quiera, moriremos con unas 20.000. Perdemos un tercio de las fibras que hay en nuestro nervio auditivo. Y eso podría ser la causa de que al envejecer oigamos, pero no entendamos lo que nos dicen. Pero es solo una teoría, no está confirmada todavía. Otra teoría es que con la edad nuestro cerebro tiene menos inhibición. Y no me refiero a que con la edad digamos lo que pensemos, que también a medida que envejecemos llega un momento en el que ya nos da igual todo y decimos lo que verdaderamente pensamos, podría tener que ver con lo que digo. Pero es verdad que en nuestro cerebro, en todos los cerebros, hay neuronas que excitan a otras neuronas, pero también hay neuronas que inhiben a otras neuronas. Y a medida que envejecemos, perdemos esa inhibición. Una forma de medir la cantidad de inhibición es un experimento muy sencillo. Consiste, algunos si han participado en nuestros experimentos lo habrán hecho, consiste en leer tantas palabras como puedan en negro en 45 segundos. Nosotros contamos el número de palabras. Luego consiste en leer los colores que hay en 45 segundos. Es más fácil leer más palabras que más colores. Lo difícil es esta tercera condición.
Aquí tienen que leer el color y no la palabra, ¿vale? Si yo tuviera que leer este, diría amarillo en lugar de azul. Si tuviera que leer este, diría verde en lugar de rojo. Ahí tengo que inhibir la tentación de leer la palabra para leer el color. Pues las personas, a medida que envejecemos, tenemos menos capacidad para hacer esta parte de la prueba. Y hemos comprobado también en nuestro laboratorio, en estos experimentos en los que algunos de ustedes han participado, que cuanto más inhibición hay, más ruido tolera una persona en una conversación. Es decir, la gente que tiene menos inhibición tolera menos el ruido en las conversaciones, incluso cuando no tienen pérdida de audición. Es decir, en otras palabras, una persona puede tener deficiencia auditiva sin pérdida de audición y podría deberse a que su cerebro está alterado. Su cerebro tiene menos inhibición de lo normal. ¿Vale? Es otra teoría que no está todavía demostrada, pero nuestros datos así lo son. ¿Cuáles son las malas noticias? Porque hasta aquí eran los hechos. Estos eran los hechos. Las malas noticias son que la pérdida auditiva tiene un impacto muy negativo en muchos aspectos de nuestra vida. Primero, cuando tenemos deficiencia auditiva tenemos dificultad para comprender el habla. Esto que ven aquí es una imagen que ilustra cuántas palabras reconocen las personas a diferentes intensidades del sonido. Una conversación normalmente, o mi voz ahora, la están oyendo más o menos a 60-65 decibelios. Las personas que tienen audición normal, la curva es así. Esto significa que mi voz reconocen el 100% de las palabras, cuando tiene una persona audición normal. Cuando hay pérdida en el oído medio, la curva es esta roja. Eso significa que mi voz ya no la reconocen al 100%, sino que reconocerían aproximadamente el 70% de las palabras. El mensaje ya no les llega al cerebro en su totalidad. Si la pérdida está en las células ciliadas, es lo que llamamos una hipoacusia neurosensorial, mi voz reconocen todavía menos palabras, aproximadamente el 50%. Y nunca llegarán a reconocer el 100% si la hipoacusia es neurosensorial, aunque suma mucho el volumen. ¿Vale? Si la hipoacusia es retrocóclea, es decir, se debe a un daño o a una disfunción del cerebro auditivo o del nervio auditivo, pues más o menos igual que la hipoacusia, las malas noticias son que si subo el volumen, a lo mejor es perjudicial. ¿Vale? Las personas con deficiencia auditiva necesitan más intensidad de lo normal para reconocer la misma cantidad de palabras, pero a veces subir el volumen puede ser hasta perjudicial. La deficiencia auditiva no tratada afecta al reconocimiento de la voz. Sobre todo en ambientes ruidosos. Afecta más en ruido que en silencio. Esto es, ¿cuánto ruido puedo tolerar? Personas que tienen diferentes grados de deficiencia auditiva. A mayor pérdida, los umbrales son más altos, significa que toleran menos ruido. Cuanto más pérdida, menos ruido se tolera. Por eso la gente que tiene pérdida de audición, cuando va a un bar o a una fiesta, dicen, yo esto no lo aguanto. Vámonos de aquí, que esto es insoportable. Otro impacto negativo de la pérdida auditiva tiene que ver con localizar las fuentes de sonido. Si hiciéramos un experimento muy sencillo que consiste, este es el oyente, y tenemos altavoces aquí alrededor, como el que tenemos en nuestro laboratorio, algunos lo han visto, y presento sonidos en una posición y pido que el oyente diga dónde cree que está el sonido que acaba de oír, casi nadie lo hace perfecto. Siempre hay un error entre la posición real y la posición que yo creo que está el sonido. Pero el error de las personas que tienen audición normal suelen ser 5 grados hasta 10 grados. El error de las personas mayores normoyentes, pues es casi como si fueran audición normal. Aquí las personas mayores no sufren tanto, si su audición es normal. Las personas hipoacúsicas que tienen pérdida auditiva ya tienen errores mayores. Algunos tienen muchos errores. Y las personas que tienen una hipoacusia en un oído, prácticamente son incapaces de saber dónde está el sonido. Porque la línea gris en este experimento es decir aleatoriamente el sonido viene de allí o viene de ahí. Las personas que tienen una hipoacusia unilateral, un oído sano y el otro con pérdida auditiva, los sonidos no son capaces de decir de dónde vienen.
La deficiencia auditiva también tiene impacto muy grande en el rendimiento escolar y laboral. Hay estudios que demuestran que 1 de cada 3 niños hipoacúsicos repite curso. Ese porcentaje es mucho más alto que el de los niños normoyentes. ¿A qué se debe esto? ¿Qué pasa? ¿Que los niños hipoacúsicos tienen menos capacidades? No. Hay una teoría que dice que las capacidades cognitivas son iguales para todo el mundo. Cognitivas, no estoy hablando de inteligencia. Las capacidades cognitivas son iguales para todo el mundo, para personas normoyentes y con deficiencia auditiva. El problema es que cuando yo estoy en clase o haciendo una tarea en mi trabajo, necesito dedicar parte de mis capacidades para reconocer lo que me están diciendo y el resto lo puedo emplear para memorizar o procesar lo que me están diciendo. Si yo tengo una deficiencia auditiva, le dedico más recursos cognitivos a reconocer y por tanto me quedan menos recursos cognitivos para procesar la información. Por eso los niños sufren, los niños con deficiencia auditiva sufren en el aula más que las personas normoyentes. Por eso los mayores que tienen hipoacusia sufren más que las personas normoyentes. Necesitan dedicarle más esfuerzo a hacer las tareas que nos pide el día a día, nuestra vida diaria. Este estudio, por ejemplo, de Hornsby et al., midieron la calidad de vida en niños normoyentes e hipoacúsicos. En general, calidad de vida en general, cuánto descansan en relación con sus actividades cognitivas en clase o en promedio. Y se ve que los niños hipoacúsicos reportan, esto es un reporte subjetivo, cuando hacen el mismo cuestionario, ¿tú cómo de feliz te sientes? Los niños hipoacúsicos reportan peor calidad de vida que los niños normoyentes. ¿Vale? Estos son datos científicos, no es una opinión, son datos científicos. Curiosamente, las personas hipoacúsicas, hay estudios, varios estudios, he puesto 3 aquí, que demuestran que son más sedentarias que las personas normoyentes. En promedio, 34 minutos más al día. ¿Vale? ¿Por qué puede ser esto? Pues porque las personas hipoacúsicas, en general, como oyen peor, interaccionan menos. Entonces pasan más tiempo consigo mismos y menos tiempo con el resto de las personas. El sedentarismo, todos lo sabemos, es muy negativo para la salud en general. Por eso quizás las personas hipoacúsicas tienen más riesgo de sufrir enfermedades asociadas al sedentarismo. Estoy hablando de personas hipoacúsicas que no tratan su deficiencia auditiva. Luego hablaremos de las buenas noticias. Estas son las malas noticias. Este sedentarismo, esta hipoacusia, aísla en muchos casos a algunas personas que la sufren. Las personas, los mayores, hipoacúsicos, en general, se sienten más aislados y más solos que sus coetáneos normoyentes. Grupos de personas de la misma edad. Si comparamos, hacemos un test, por ejemplo, de soledad o de depresión entre hipoacúsicos y normoyentes, aquellos que son hipoacúsicos y no tratan esa deficiencia auditiva que tienen más riesgo de sentirse solo o de sentirse aislado. ¿Va? Me encanta esta frase, no sé si conocen a Helen Keller, una frase muy buena, todos la utilizamos como ejemplo. Helen Keller, para los que no lo sepan, fue una mujer política y escritora estadounidense que era sorda y ciega. Y aún así tuvo éxito en la política y tuvo éxito como escritora y activista. Y cuando le preguntaban si usted pudiera recuperar uno de sus 2 sentidos, ¿cuál querría recuperar? Ella decía esto: la ceguera nos aleja de las cosas, pero la sordera nos aleja de las personas. Entonces, pues, ustedes interpreten esta frase como quieran. Este estudio, que es muy reciente, es del año 2020, es una revisión sistemática de la evidencia sobre los factores que aumentan el riesgo de demencia. Es complejo, los factores. Hay un 60% de factores de riesgo que no se conocen, pero hay un 40% de factores de riesgo que están perfectamente identificados. De ellos, el más importante, el que más contribuye como riesgo a la demencia, es la hipoacusia. Si pudiéramos eliminar la hipoacusia del mapa, si pudiéramos tratar las deficiencias auditivas, reduciríamos en un 8%
el riesgo de sufrir demencia. Con lo cual, si una persona tiene deficiencia auditiva y quiere reducir su riesgo de sufrir demencia, lo mejor que puede hacer es tratarla con audífonos, con otro tipo de ayudas auditivas, como después vamos a ver. Obviamente hay muchos otros factores, por ejemplo, el trauma cerebral, aquellas personas que lo tienen, la hipertensión, el consumo elevado de alcohol o el fumar, son factores de riesgo para la demencia. Pero el que aporta un riesgo más elevado es la hipoacusia no tratada. Quiero dejar claro lo de no tratada. En resumen, les repito, las malas noticias y las buenas noticias son que oír bien es dar significado a lo que oímos, porque, repito, el oído es importante, pero el que da significado a las cosas es aquí arriba. Oír bien es poder movernos con significado en el entorno auditivo. Es poder socializar, es hacer las cosas con menos esfuerzo y, por tanto, un mayor progreso académico y social, académico en los niños, en los jóvenes, y laboral en las personas mayores. Oír bien es menor riesgo de demencia, es tener mayor calidad de vida y es tener riqueza, porque si se acuerdan de los mapas que veíamos al principio, aquellos países que tienen menos personas con deficiencia auditiva o que tienen personas con deficiencia auditiva, pero más tratadas porque su nivel económico lo permiten, son los países más ricos. Ocurre que son más ricos porque tienen menos personas con hipoacusia no tratada, pero también tener menos personas dependientes y más personas que contribuyen a la sociedad íntegramente les hace ser más ricos. En cambio, oír mal es todo lo contrario. Es tener desconfianza hacia los que me están diciendo, hacia otras personas, porque como entiendo la mitad de lo que me dicen, no sé muy bien si me están tomando el pelo o es que lo he entendido mal. Es mayor fatiga mental. Me quedan menos recursos cognitivos para procesar lo que oigo, porque los estoy empleando en entender lo que me están diciendo. Y por tanto es un mayor riesgo de fracaso escolar y laboral, es aislamiento, es soledad, y es mayor riesgo de demencia, peor calidad de vida, y para los países en su conjunto es pobreza. Esto es lo que supone la deficiencia auditiva no tratada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Pues lo que podemos hacer es estas tres cosas: prevenir, detectar e intervenir. Prevenir. Pues cosas muy básicas que casi todo el mundo sabe y que muy poca gente pone en práctica. Evitar sonidos intensos. Mis amigos, si hay alguno en la sala, lo pueden certificar. Muchas veces vamos un día al año a celebrar la Nochevieja, o lo hacemos anticipadamente, y vamos a bailar. Se ríen de mí porque yo me pongo tapones cuando voy a bailar. Y me dicen que ¿es verdad o es mentira? Es verdad. Se ríen de mí porque me pongo tapones. Pero yo les digo, si supierais lo que yo sé, os pondríais tapones. A lo mejor ahora, algunos que están aquí empiezan a ponérselos a partir. Sonidos intensos. Para los jóvenes, evitar escuchar la música a través de auriculares. Parece evidente, pero hay que recordar. Evitar agentes ototóxicos. Ototóxicos son aquellos agentes que causan daño en el oído. Pueden ser fármacos. A veces no nos queda más remedio que emplearlos. Pero hay, por ejemplo, antibióticos que que pueden causar pérdidas auditivas. Repito, hay veces que no queda más remedio que utilizarlos. Hace años, cuando no se conocían algunos de estos antibióticos, se administraban, por ejemplo, en pueblos pequeñitos, y el 50% de los mayores de esos pueblos ahora todos tienen hipoacusia porque el médico del pueblo, entre tal fecha y tal fecha, a todo el mundo le daba pues streptomicina o gentamicina, antibióticos que se sabe hoy día que son ototóxicos. Pero no solo los antibióticos, hay diuréticos, por ejemplo, que pueden ser ototóxicos. La aspirina en grandes dosis también puede producir daño auditivo, en grandes dosis. Llevar una vida sana, hacer ejercicio y una alimentación sana. Hacer ejercicio reduce nuestro riesgo cardiovascular, pero es que el riesgo cardiovascular está vinculado a pérdida auditiva, porque la hipercolesterolemia, por ejemplo, sí, está vinculado a la pérdida auditiva. La alimentación. Se sabe que hay complejos vitamínicos que previenen la oxidación en general en nuestro organismo y en particular en el oído. Con lo cual, hacer vida sana y una alimentación sana, lo que nos dicen siempre todos los médicos, esto ayuda a prevenir problemas en general y en particular del sistema auditivo. Detectar es otra cosa que podemos hacer.
mediante programas de cribado neonatal. Ya saben ustedes que hoy día, afortunadamente, en España, en Salamanca en particular, a todos los niños recién nacidos se les hacen unas pruebas auditivas para detectar la hipoacusia o la sordera de forma temprana. Pero esto no se hace en todos los sitios. Sería fundamental para intentar evitar las consecuencias negativas de la hipoacusia. Revisiones periódicas a los niños. Hay veces que los niños en las escuelas, sobre todo niños de 8 o 10 años o más jóvenes, tienen problemas de audición y no se detectan. Porque el niño va muy bien, o aparentemente va muy bien, pero tienen, pues no sé, otitis, que suelen ser muy comunes en los niños. Entonces, hacer revisiones periódicas también a los niños sería una forma importante de prevenir. Y, por supuesto, a las personas de todas las edades. Todos los que hemos trabajado o trabajamos, muchas veces nos dan la oportunidad de hacernos revisiones médicas por la empresa y decimos, oh, vaya rollo, pues no, pues habría que hacerlas. Porque una audiometría mal hecha, porque casi todas están mal hechas, o muchas están mal hechas, aunque estén mal hechas, es suficiente para mostrar si hay una pérdida digna de ser estudiada. Y me voy a centrar un poco más en esto de intervenir. Otra cosa que podemos hacer por paliar los impactos negativos de la deficiencia auditiva es hacer algo por ello, intervenir. Por ejemplo, mejorar la acústica de los espacios. Esta acústica, pues no es la mejor. No es mala, pero no es la mejor. Pero es que hay aulas en la universidad que son muy malas, infinitamente peor que estas. Y en los colegios, infinitamente peor que las universidades. Fomentar la comunicación de la persona hipoacúsica. Y no me refiero a la comunicación verbal. Lo saben ustedes, podemos comunicarnos de muchas formas, lo estamos viendo en esta conferencia. La comunicación de cualquier tipo es otra forma de mantener nuestro cerebro sano. Lo importante es que haya comunicación, no aislamiento. Fomentar la socialización. La gente con deficiencia auditiva a veces se retrae, lo he dicho antes. No, total, ¿para qué voy a salir con mis amigos si no les oigo, si no me entero? Parece que soy tonto, tengo que preguntarles, que me repitan una y otra vez. Pues pregunta una y otra vez. Y si se quejan porque parece que eres tonto, pues a lo mejor no son amigos, como yo digo. Teníamos una conserje aquí en el INCIL que decía, es que me da vergüenza decir que repitan, pero yo tengo que preguntarles, porque si no, no me entero de lo que me están diciendo. Pues eso, esa es la actitud correcta. Mantener la mente activa, de muchas formas, es prevenir demencias. Y usar dispositivos de ayuda a la audición. Esto es muy importante. No solo audífonos, implantes cocleares, implantes auditivos, y vamos a ver algunos de ellos. Los audífonos, ¿ayudan o no ayudan? Porque existe esta idea de que, bueno, es que el audífono no le ayuda, a mí no me ayuda, a un amigo mío no le ayuda. Pues claro que ayuda. Si midiésemos cuántas palabras reconoce una persona que tiene deficiencia auditiva, obviamente, sin audífono y en ambiente silencioso, reconocería el 30-40% en promedio. Pero con audífono reconocería el 60 o el 70%. En promedio los audífonos ayudan, claro que sí. Todavía hay personas aquí abajo que ni con audífono ni sin él en silencio reconocen nada. Pero en promedio el audífono ayuda, claro que ayuda. Y en ruido, es que yo en ruido no lo tolero. Pues en ruido, que lo ven ahí, el audífono ayuda menos, pero ayuda también. Con lo cual, utilizar audífonos es una forma de ayudarnos a comunicarnos con otras personas, tanto en silencio como en ruido. Claro, uno no sabe si le va a ayudar hasta que no los prueba, con lo cual hay que probarlos, porque a lo mejor una persona en concreto está aquí abajo donde el audífono no le ayuda a nada, ¿vale? Pero eso no lo podemos saber hasta que no probamos. Hoy día hay dispositivos que no son médicos, no son audífonos, se llaman en inglés OTCs, o audífonos de consumo, o dispositivos de consumo. Los fabrican empresas que fabrican altavoces, auriculares, sistemas de audio. Y no son dispositivos médicos, se pueden comprar por internet, por Amazon, no los tiene que programar un especialista, los puede programar el propio usuario, y ayudan. No me refiero a los dispositivos de 30 euros, no quiero desmerecer nada, no me refiero a esos cacharros que podemos comprar en el supermercado, ¿vale? 30 euros, no. Esos dispositivos yo me atrevería a decir que hacen más mal que bien, ¿vale? Estos dispositivos, OTCs, no son audífonos, pero son mucho mejores que esos que se compran en el supermercado. Están en un rango medio de precio, ¿de acuerdo? Y hay mucha controversia, porque quien los programa, ¿sabrá el usuario programarlos? Pues claro que el usuario sabe programarlos. Hay evidencia
de que si diésemos al usuario la posibilidad de programarlos, llegaría a la misma programación que la que llegaría un especialista, en promedio, ¿de acuerdo? Lo que ocurre que si utilizando estos dispositivos no tenemos el consejo del profesional, que muchas veces vale más que el propio dispositivo. ¿Vale? O sea que hay que buscar un equilibrio entre una cosa y otra. Cuando la pérdida es profunda, a veces no queda más remedio que utilizar implantes cocleares. Ya saben que el implante coclear es una especie de oído artificial. Sustituye el funcionamiento del oído. Estimula el nervio auditivo mediante impulsos eléctricos que proporcionan estos puntitos que ven aquí, que son los electrodos. El implante, al contrario que un audífono, obviamente necesita cirugía. Esto es una radiografía de una persona que lleva 2 implantes, uno en cada oído. Y aquí es como se ve, por ejemplo, los electrodos colocados en el oído interno, en el caracol que veíamos antes. Insisto en que el implante es un dispositivo que sustituye completamente al oído, mientras que el audífono es un dispositivo que amplifica los sonidos hasta que los hace audibles. ¿Vale? ¿Quién debe utilizar implantes? Pues si recuerdan el audiograma, en general esto es una simplificación, pero cuando la audiometría está en esta zona roja, pues no es necesario utilizar implantes todavía. Cuando está en esta zona amarilla, bueno, pues ya empezamos a pensar que un implante, a lo mejor, porque un audífono podría ser insuficiente. Cuando la audiometría está en esta zona verde, es cuando quizás hay que considerar utilizar un implante. Pero la pérdida de audición no es la única consideración a tener en cuenta para utilizar implantes. Hay que tener en cuenta otras consideraciones que están aquí y que son el equipo médico que decide si conviene o no implantar, quien tiene que decidir sobre ello. Los audífonos ayudan, lo hemos visto antes. ¿Ayuda el implante? Pues claro que ayuda. Si midiésemos cuántas palabras reconoce una persona que utiliza implantes, aquí no se ve, pero 1 mes, 3 meses, 6 meses, 12 y 24 meses después de activar el implante, veríamos que muchas personas reconocen, algunas el 90%, otras solo el 10% de las palabras, pero en general el 50% de palabras sueltas. Pero el habla no son palabras sueltas. Si midiésemos cuántas frases reconoce la persona, la imagen es muy diferente. 2 años después de activar el implante, la inmensa mayoría de las personas reconocen entre el 90 y el 100% de las frases. ¿Y cómo es posible que no reconozcan tantas palabras, pero sí reconozcan tantas frases? Porque el cerebro hace el resto. Si al cerebro le proporcionamos el sonido, el cerebro lo interpreta correctamente. Si no hay sonido con el que estimular al cerebro, el cerebro no funciona y no nos permite conversar. En definitiva, ya esta es mi última diapositiva, bueno, mi penúltima diapositiva. La deficiencia auditiva es un problema serio de salud pública, lo dice la OMS, no lo digo yo. Incapacita a las personas y es muy costosa para la sociedad. Este es el mensaje para los políticos de la sala, si es que hay alguno. Segundo mensaje, oímos con el cerebro. Oímos a través del oído. El sonido llega al cerebro a través del oído. Obviamente, si yo corto la vía de comunicación, pues no oiré bien, ¿eh? Pero quien interpreta la realidad sonora en la que me muevo es el cerebro. Una buena audición mantiene el cerebro sano. Este es el tercer mensaje. La deficiencia auditiva no tratada aumenta el riesgo de soledad y de demencia. Si queremos envejecer sanos y tenemos deficiencia auditiva, debemos de tratar y hacer lo posible por tratar esa deficiencia auditiva. Es muy importante. Y el último es pues, que se puede minimizar el riesgo. Estas son las buenas noticias. Podemos hacer algo por evitarlo o por compensarlo. Podemos llevar una vida más sana de lo que algunos llevamos, ¿eh? Podemos someternos a revisiones periódicas para ver cómo va nuestra audición, no dejarlo para más adelante. Y podemos intervenir utilizando dispositivos de ayuda a la audición más temprano que tarde. Una pregunta muy común que me hace la gente es, ¿tú crees que yo necesito audífonos? Y yo le digo, pues sí. Pero es que yo creo que me valgo todavía. Digo, pues ponte audífonos. Porque aunque tú creas que te vales, dentro de 5 años o 10, cuando te vayas a poner el audífono, ya te vales mucho peor y encima ya no sabes manipularlo, te cuesta cambiar la batería
Y para entonces a lo mejor es demasiado tarde para intervenir y para minimizar el riesgo, este riesgo del que hemos hablado. Con lo cual mi consejo es que se haga algo por minimizar el riesgo. Bueno, y con esto vuelvo al círculo inicial. Esta es la idea de la presentación, ¿eh? Una buena audición mantiene mi cerebro sano y mi cerebro sano mantiene mi salud mental como mínimo, ¿eh? A medida que envejezco. Y además una buena salud también me ayuda a mantener una buena audición. O sea que esto es un círculo vicioso. Podemos incluirnos en el círculo, meternos en él donde queramos, pero una vez dentro hay que mantenerlo. Con esto pues termino y si tienen preguntas, que no me han hecho ninguna todavía, pues estoy encantado de responderles. Muchas gracias. Tengo una pregunta. A ver, yo tengo sordera hipoacusia bilateral. Perdón un momentito, porque tengo una pregunta a la gente que está escuchando por internet. Un segundín, ¿vale? Un segundito. Porque hay una pregunta que ya han empezado a formular en la sala. Díganme. Sí. La persona implantada con 2 implantes es muy buena pregunta. En algunos de sus aspectos auditivos serán mejor que con un implante. Hay otros que con un implante podría ser suficiente. Pero hay aspectos auditivos de la audición, por ejemplo, la localización de sonidos, que es mucho mejor el rendimiento con 2 implantes que con uno. Hay una controversia hoy día sobre si nuestro sistema de salud debería de proporcionar 2 implantes o un implante. A los niños recién nacidos se les proporcionan 2 en general, a los adultos poslocutivos en general se les proporciona 1. Nosotros en este laboratorio, en este instituto, investigamos precisamente sobre la ventaja de utilizar 2 implantes. Y una conclusión muy importante es que 2 implantes son mejores que uno, como digo, para algunas tareas auditivas, pero 2 implantes tal y como funcionan hoy. Es que 2 implantes hoy no funcionan todavía como funcionan nuestros 2 oídos. Tendríamos que hacerles funcionar como funcionan nuestros 2 oídos. Y entonces 2 implantes serían mucho más ventajoso para casi todos los aspectos de la audición. Pero estamos en ello. ¿Me explico? Para algunos, hoy día, hoy, en el presente, para algunos aspectos, la ganancia de utilizar un segundo implante es grande. Por ejemplo, para localizar los sonidos. Para comprender el habla, utilizar 2 implantes, es cuestionable que ayude. Hay evidencia de que sí, pero también hay evidencia de que no ayuda tanto. Pero, insisto, eso es porque los 2 implantes hoy día no funcionan como deberían hacerlo. Estamos trabajando en este centro en concreto para hacer que funcionen como deberían. Dentro de 5 años, preveo que habrá implantes dobles que funcionen mucho mejor que los 2 implantes que utilizamos hoy día. Sí. Sí. Repito la pregunta. Perfecto. Sí, yo repito la pregunta. Perdona, sí, se me ha olvidado. Espera, Mari, perdona un momento. Vamos a darle paso a la persona que hablaba, que preguntaba. Teníamos una pregunta en internet. Hola, muy buenas noches. A ver, yo soy una persona con hipoacusia bilateral. Tengo implante baja, supongo que sabrá usted lo que es un implante, vale. La audición que tengo yo es perfecta, oigo muy bien, pero eso de que dice usted que se oye el 100% no es imposible, porque según la audiometría, con este audífono que he puesto implantado, hoy escucho el 73% de todas las palabras, de todos los sonidos, pero no creo que haya algo que podamos oír el 100%. No, voy a repetir la pregunta porque yo la estoy oyendo a usted, pero el resto de la sala no. La persona que pregunta dice que utiliza un implante baja y que no le resulta posible el comprender el 100% de todo lo que oye, de una conversación. Me pregunta, me dice, claro, que yo esto que he dicho de poder reconocer el 100%, que es imposible. No. Una cosa es recuperar el 100% de la audición, y otra cosa es
comprender un alto porcentaje de frases en una prueba de laboratorio. Esa prueba de laboratorio que yo he mostrado en la imagen es una prueba en la que se presentan a las personas que utilizan implantes cocleares, no baja, implantes cocleares, se le presentan frases sin ruido, en silencio. Cuando hay silencio, cuando no hay ruido, es más fácil comprender las frases. Obviamente, en una vida diaria, yo diría que no es posible comprender el 100% de las frases, ni con implantes cocleares, ni con implantes bajas, ni a veces con un oído sano, depende de la cantidad de ruido. Sí, eso es verdad, sí. Depende de la cantidad de ruido. A eso es a lo que me refería. Tenemos otra pregunta. Un momentito, vamos a hacer una pregunta en la sala. Sí, dígame. Mari. Sí. Vale, voy a repetir, no sé si se ha oído por internet la pregunta. Sí, yo la he oído, sí. Ah, vale, pues si se ha oído la pregunta, entonces no la repito. Yo creo que... Mari, como conozco a Pepe y te conozco a ti, tengo que decirte directamente que yo creo que no es una decisión fácil, porque Pepe lleva muchos años con una vida, eso es, digamos, con una estimulación auditiva muy escasa, y el primer implante ya se dudaba o ya se duda que tuviera rendimiento como el esperado, y el segundo implante, pues poco más o menos. Con lo cual, sería un caso difícil. Sí. No, no. Es una pregunta muy difícil, Mari, a la que yo no tengo una respuesta. Diría que hay muchos factores. No solo restaurar una audición, vamos a decir, normal, casi me atrevo a garantizar que es imposible hoy. Mejorar sobre la audición que tiene Pepe con un implante coclear, proporcionándole un segundo implante, no me atrevería a jugar a esa lotería. ¿Me explico? No me atrevo a hacer un pronóstico. Por lo que digo, porque lleva muchos años con una estimulación auditiva muy, muy pobre, sí, muy escasa. No sé si la persona que está en internet tenía otra pregunta. También. Sí, a ver, la pregunta, ¿usted conoce lo que es la enfermedad del Alport? Sí. Vale, pues yo tengo esta enfermedad, pero lo que yo no entiendo es a mi especialista de nefrología que dice que mi sordera me ha producido la insuficiencia renal, con lo que yo creo que no es verdad, porque la sordera la tuve mucho antes de que me se produciera la insuficiencia renal. ¿Cómo es eso? A ver, es que no me encuadra, no... Sí. La enfermedad de Alport o el síndrome de Alport es un síndrome que tiene, como la palabra síndrome indica, diversos síntomas. Puede afectar a diversos órganos del cuerpo. Y en particular puede afectar al oído con una pérdida de audición y puede afectar a los riñones con una disfunción renal. No tienen por qué ocurrir a la vez, no tienen por qué debutar, por qué aparecer a la vez, y pues puede aparecer, como en su caso, la sordera antes que la disfunción renal. Se debe
digamos, en el oído, una cosa que no he explicado, porque como he dicho es una explicación muy por encima, esas células ciliadas, esas células con pelillos que tenemos en el oído, están bañadas en un líquido que tiene una concentración en particular de potasio alta. Esa concentración de potasio en la enfermedad de Alport o en el síndrome de Alport no es normal, es más baja de lo normal, lo que produce una pérdida auditiva. Ese potasio que tenemos en el oído interno, esa concentración de potasio, es como la batería, como la pila que hace que nuestro oído funcione. Si esa pila se desgasta, el oído va a funcionar peor o mal. Sí, exactamente. Pero ya digo, no he podido explicarlo. Y entonces, sí, porque me he quedado total. Digamos, el síntoma o los síntomas son a veces parecidos a los que puede producir en el oído, el síntoma, a los que puede producir algunos fármacos diuréticos cuando se abusa de ellos. Sí, sí, porque me he perdido los dos oídos ya por total, ya no oigo ni con audífonos y el único implante ha sido el Bajá y ahora con el Bajá pues me defiendo perfectamente muy bien. Sí, sí. Dice para los que no oyen que los audífonos no le sirven, pero que con el implante Baja, con el implante de conducción ósea, que se defiende muy bien. Y es, digamos, es esperado. Tenemos otra pregunta, otro comentario por aquí. Sí, nada. ¿Se refiere a los dos audífonos llevando un Baja? No. No. El Baja, si la pérdida es, si usted necesita un Baja es porque tiene una pérdida conductiva. El Baja lo que hace es estimular el oído mediante vibración y esa vibración va a llegar al oído interno. Y además va a llegar con muy buena, vamos a decir, en general, estoy hablando en general. Bueno, el baja puede estimular sobre todo el oído más próximo, pero también puede llegar a estimular el oído contrario. Puede ser ventajoso para algunas cosas y negativo para otros aspectos de la audición. Pero no vamos a entrar en discusiones porque podríamos hablar de las ventajas y desventajas de las distintas combinaciones de dispositivos. Pero no necesitaría, yo creo, llevar el audífono. No, la falta. La falta. No. A ver, no, repito que no quiero entrar porque esto es meternos en camisas de 11 varas. La gente dice, entonces tengo que comer muchos plátanos para mantener mi audición joven. No es eso. No es eso. Repito, los cilios de las células ciliadas están rodeados de un líquido donde hay una concentración alta de potasio, en una cóclea sana, normal. Si esa concentración baja, la célula ciliada es incapaz de transformar, o le resulta más difícil transformar el sonido en impulsos eléctricos. Eso es lo que ocurre. Entonces, es importante mantener esa concentración de potasio en unos niveles normales. Por ejemplo, el envejecimiento, otra cosa que produce el envejecimiento es un peor riego en una zona del oído interno que es la responsable de mantener esa concentración de potasio en niveles óptimos. Se llama la estría vascular, es el nombre de esa zona. Cuando envejecemos, hay un peor riego sanguíneo a toda esa zona del oído y eso puede afectar a nuestra audición porque impide que se mantengan los niveles de potasio de manera normal. Sí. Se puede perder vocabulario. No. La pregunta para los que están en Internet, que no sé si se ha oído. ¿Con una pérdida de audición se puede perder vocabulario? Si no conozco ahora mismo, no puedo apuntar a un estudio concreto, científico que lo demuestre, pero la lógica me dice que sí, que se puede perder vocabulario. Voy a poner una analogía muy simple.
sí se puede perder, sí se puede perder. Sí. Nos dice una señora por internet que se puede perder. Le voy a poner una analogía. Yo cuando vivía en Inglaterra hablaba en inglés 24 horas al día. Estuve viviendo allí varios años y mi nivel de inglés era buenísimo. Llevo sin vivir en Inglaterra 20 años y mi nivel de inglés sigue siendo razonable, pero no es ni mucho menos igual de bueno. Y mi vocabulario es cada vez peor. Entonces, la falta de estímulo auditivo, la falta de estímulo verbal, nos hace perder vocabulario, claro. Por ahí atrás teníamos una pregunta, yo no sé el orden. Carmela, ¿tú sigues el orden? Allí arriba. Sí. Puede ser perfectamente correcto. El síndrome de Meniere es uno de los síndromes. Yo no soy ni mucho menos un experto en el síndrome de Meniere y además algunos me lo echan en cara, me dicen, tú no quieres saber nada del síndrome de Meniere porque es muy difícil de entender, pero sin duda, entre otras muchas cosas, produce pérdidas auditivas fluctuantes. Una época la audición puede ser buena, razonable, y otra época la audición puede ser mucho peor. Y hay fluctuaciones, claro. O sea que no es una sensación, es una realidad, es una sensación real. No, que yo sepa, no. Sí, eso se sabe perfectamente que sí. No. Por ejemplo, bueno, es que no quiero decir, porque les voy a decir cosas que les van a asustar y prefiero no decirles cosas que asusten. No, porque uno tiene que salir de aquí con una mentalidad positiva, no negativa. Pero hay fármacos que alteran la concentración de potasio en nuestro oído interno. Claro que los hay. Es cierto. Sí, eso es. Sí, pero lo que ocurre es que cuando, a ver, hoy día la persona, el médico que le prescribe un fármaco sabe los riesgos que tiene. Si le prescribe el fármaco a pesar de los riesgos, es porque el beneficio es mayor que los riesgos. ¿Eh? Le podría poner muchos ejemplos, pero ya digo, no quiero entrar porque vamos a salir de aquí todos deprimidos y no se trata de salir deprimidos. No está. Sí.
Sí, sí. Nuevos, deseamos una persona que va y por un programa que a usted no le cuesta nada, tiene que vaya a cobrar simplemente por cambiármelo 600 euros. Eso no debería ser permitido. Que yo tengo un frigorífico con garantía, que es un aparato, lo vendo y siguen con esa garantía hasta que se nada. Sí, sí. Y a mí, sin embargo, si yo los paso, ya no vale el programa. Eso lo que salgo Sí. está fuera de lo que teníamos que escuchar. Sí. Voy a repetir, no sé si se ha oído bien por internet, son 3 comentarios, se ha oído en la sala, ¿verdad? Son para la gente de internet, son 3 comentarios. Primero, la importancia del estrés como causa de pérdida auditiva, que yo no he mencionado. Segundo, ser candidato a implante coclear y dudar de si merece la pena ponerme el implante o no, porque el tiempo de mantenimiento garantizado por nuestro sistema de salud es limitado a 10 años y uno tiene miedo a qué va a pasar después. Y tercero, que los audífonos deberían de estar subvencionados por nuestro sistema de salud porque son necesarios para... Pues lo primero que le voy a decir es que estoy totalmente de acuerdo con las apreciaciones como persona, como ciudadano, con las apreciaciones en relación con la necesidad de subvención de audífonos y con su valoración del implante coclear. La respuesta ahora hablamos más de eso, en relación con el estrés como causa de pérdida auditiva. El estrés no es causa de nada realmente, pero es un factor de riesgo en casi todo. Hasta donde yo sepa, ni siquiera el estrés ni siquiera causa infartos. Es todo lo que va acompañando al estrés lo que causa el infarto. ¿Me explico? Entonces, el estrés por sí solo, yo no creo que, no lo sé, pero yo no creo que cause una pérdida auditiva. Pero con el estrés uno tiene hipertensión y la hipertensión está asociado a mayor riesgo de pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque la hipertensión impide el riego o dificulta el riego sanguíneo al oído y puede ocurrir todo eso que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, se me ocurre. Entonces, no es el estrés como tal, es las otras cosas que sufrimos mientras sufrimos estrés, lo que puede causar la pérdida auditiva. Sí. Sí. El ritmo de vida que tenemos. Luego, en relación con los audífonos, ¿deberían o no deberían estar subvencionados? Yo ahí le puedo dar mi opinión y ya le digo que estoy, creo que completamente de acuerdo con lo que usted plantea. Si la audición es importante por lo que estamos diciendo aquí, ¿cómo es posible que los audífonos no estén subvencionados? Pues claro que sí, hay un elemento económico detrás importante. Estos dispositivos que yo he mencionado, que se llaman audífonos de consumo, que uno no necesita una prescripción médica y se los puede programar a sí mismo porque vienen con el aparato, con un software que tú te descargas en el móvil y tú te lo programas, ¿de acuerdo? Incluso hasta tu propia audiometría. Puedes hacerte una audiometría en el móvil y el audífono se autoprograma, ¿de acuerdo a tu audiometría? Esto está siendo una revolución, para bien y para mal. Para bien, porque hay muchos usuarios que dicen, hombre, ya no estoy atado a un monopolio, no es que haya solo una marca que venda audífonos, pero ya no estoy atado a
a dispositivos médicos que son caros, o sea, son caros, sobre todo caros. Y el rendimiento de estos nuevos dispositivos es, en algunos estudios limitados que se han hecho hasta ahora, muy similar. Insisto, la diferencia de una cosa y la otra es que un audífono de los de siempre tienes el consejo de un especialista, ¿de acuerdo? El audífono que tú te compras por internet puede tener la misma tecnología o muy parecida, pero no tienes el consejo del especialista. ¿Me explico? Hoy día, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, hacer un audífono, fabricarlo, es muy barato. Pero no estamos pagando, ni el audífono que compramos, no es pagar lo que vale fabricarlo. Como el dispositivo de consumo que he mencionado, que es mucho más económico, pero sigue siendo caro. A lo mejor un audífono vale, voy a poner un ejemplo, 2.000 euros y el dispositivo de consumo vale 200. ¿De acuerdo? El rendimiento puede ser parecido, pero fabricarlos los dos son igual de caros. Los dos valen fabricarlos a lo mejor, no sé, una cantidad, 50 euros o 30 euros. Cuando compramos estos dispositivos, no compramos solo la fabricación del dispositivo. Es todo lo que hay. Yo estoy aquí hablando porque ustedes pagan dispositivos. ¿Me explico? La investigación que hacemos, no nosotros, el mundo entero, muchas veces se hace gracias al precio de los dispositivos. Las cosas avanzan. O sea, lo que estamos pagando hoy es la investigación de hace 20 años. Y la investigación de hoy la cobrarán dentro de 20 años. ¿Me explico? No eso también hay que entenderlo, O sea, no es un ejercicio económico de, aquí las empresas están haciendo de oro. Pues hombre, las empresas son empresas y están para ganar dinero, pero no están pagando solo el coste del dispositivo. Dicho esto, ¿deberían estar subvencionados? Pues claro que sí. Porque son elementos imprescindibles para que una persona con hipoacusia pueda rendir mejor en su vida diaria. ¿Me explico? Lo de los implantes. Pues de los implantes valdría lo mismo que acabo de decir ahora. ¿Deberían de estar subvencionados? Pues claro que sí. Lo están, en algunos casos 2 implantes, en otros 1. ¿Deberían de estar 2? Pues claro que sí. Lo que ocurre es que no vivimos en un país, esto es mi interpretación, yo intento hacer de abogado de las dos partes. No vivimos en un país con riqueza infinita, en Alemania están subvencionados los implantes para todo el mundo. Los audífonos también están subvencionados en Alemania para todo el mundo que los necesita. Entonces, no vivimos tenemos unos recursos limitados. La cuestión está en dónde poner esos recursos. ¿Me explico? Por eso hay veces que dices, ¿y en este caso deberíamos de poner un implante? Pues si tengo que elegir, a lo mejor si solo tengo un implante para poner, a lo mejor es más rentable ponerse a una persona que sé que va a beneficiarse más. Pero es una decisión muy difícil. Entonces, hay que hacer un ejercicio económico, pero yo, visto lo que acabo de decir, las cifras que acabo de dar, lo que cuesta la hipoacusia o la deficiencia auditiva no tratada, pues claro que sí. Me explico, ¿no? A veces las decisiones no son fáciles. Yo no querría estar tampoco en el papel del político que tiene que decidir. Sí, sí, sí. Sí. Fibras. Ah. A ver, perdón, siguiente, ya no sé dónde estaba esto. Este gráfico, se refiere a este gráfico. Bueno, la pregunta es si tiene remedio el poder volver a percibir determinados fonemas. Bueno, como se suele decir, si el sonido no llega al cerebro, difícilmente uno puede entender lo que oye porque es que no hay nada que entender. ¿Me explico? Si no me llega el estímulo a quien tiene que entender, yo no voy a entender nada porque no voy a oír nada. ¿Cómo puedo restaurar esa comprensión? Lo primero que hay que hacer es intentar subir el volumen del sonido para que la persona que tiene dificultad para detectar ese sonido
lo pueda volver a detectar. Pero una vez que lo detecta, es decir, el audífono le va a ayudar, va a subir el volumen y dices, ah, ya vuelvo a oír cosas. El problema es que una vez que ya oye cosas, normalmente la persona sigue sin entender con normalidad. Y eso es mucho más difícil de corregir. Mucho más difícil de corregir. Para que me hagan usted otra analogía. Yo puedo tener un problema de vista, que a veces parece que los problemas de visión se entienden mejor. Si el problema es de la córnea, que yo no enfoco bien, me pongo unas gafas y enfoco perfectamente. Eso sería el equivalente a un daño en el oído medio, en los huesecillos. Eso con un baja se resuelve. ¿Vale? Si el problema es de la retina, ya me puedo yo poner gafas de colores, de miopía, de hipermetropía, de lo que sea. Si no tengo suficientes células en la retina para captar esta imagen, no voy a poder ver esta imagen con normalidad. Y eso es lo que ocurre a las personas que tienen deficiencia o hipoacusia de tipo neurosensorial. Y un audífono, podemos subir el volumen todo lo que queramos, pero no vamos a llegar, en general, al nivel de comprensión del 100%, que es lo que se muestra aquí. Con una hipoacusia, cuando una persona tiene un daño en el oído medio, en los huesecillos, que se suele tratar a veces con un audífono o a veces con un baja o con un dispositivo óseo, pues es como la curva roja. Esa persona sí puede llegar a alcanzar el 100% de comprensión. Cuando una persona tiene un daño en las células ciliadas, en las células del oído interno, una hipoacusia neurosensorial, esto que ven aquí en azul, ahí no sé si se ve el puntero rojo, podemos subir el volumen, pero no vamos a alcanzar en general el 100% de comprensión. Porque es un daño que con subir el volumen no se puede corregir. Entonces, ¿cuál es la corrección? Por eso los audífonos y los implantes cocleares tienen sistemas de reducción de ruido. Dice, te he puesto un sistema de reducción de ruido, te lo he activado para que el ruido te afecte menos. Por eso tienen sistemas direccionales para decir, oye, que el audífono amplifique la voz de la persona que está enfrente de ti y no los sonidos que están molestando por los lados. Todo eso es lo que intentan hacer en un audífono para corregir o para ayudar a que a que el habla se entienda. Solo se puede reducir el ruido, pero subir el volumen nunca va a permitirnos llegar al 100% de comprensión. Joseba tenía una pregunta o un comentario. Sí. Sí. No sé si se ha oído, ¿eh? ¿Se ha oído? ¿Sí? No, hay personas que no han oído. Dice José Manuel Gorospe que el sistema sanitario español, en relación con los implantes cocleares, que no deja colgado a nadie, por resumirlo de alguna manera. Es decir, que la parte interna del implante, si se estropea, se sustituye por una parte nueva, se estropee cuando se estropee. Que el procesador se cambia cada 7 años, has dicho, ¿verdad? Eso. Yo no creo, yo no sé si el comentario que nos habían hecho antes o la pregunta se refería a la parte interna o al procesador o a los componentes, a los cables o a otro tipo de componentes. Pero vamos, que el comentario de Gorospe es que no hay, el sistema sanitario mantiene vivo el implante coclear de por vida. ¿Sí? Sí, una última pregunta, sí, sí. No sé qué hora es, yo estoy aquí hablando como si supiera. Sí. Estoy a favor de que haya más. A mí me parece que y
no. Es buenísimo el comentario. Y voy a decir que soy absolutamente consciente de que no he puesto la palabra angustia, depresión, ansiedad en la presentación, pero no lo he puesto de manera consciente, porque he dicho que yo traigo buenas noticias, no malas noticias. Lo más parecido a ese comentario es esta imagen. ¿De acuerdo? Esto viene a ser, de una forma un poco suavizada, todo eso que una persona con deficiencia auditiva puede llegar a sentir. Pero es cierto, hay decenas, cientos de estudios que vinculan el riesgo de depresión con la deficiencia auditiva, ¿vale? La ansiedad con la deficiencia auditiva. Al final, la depresión puede causar, pues esto, soledad. Cuando va avanzando la edad y uno se siente de esa manera, pues uno acaba sintiéndose solo, aislado. Pero es consciente la omisión, no es una omisión. Y lo de las subvenciones, pues ya lo hemos hablado, claro que sí. Lo único, una cosa que sí que quiero puntualizar, claro, unas gafas, digamos, son un dispositivo mecánico. Un audífono lleva no solo el dispositivo mecánico, es que lleva una electrónica, lleva todo el software que uno tiene que llevar. Me atrevería, sabiendo cómo funciona un audífono, es bastante más complejo. O sea, a mí no me extraña que sea más caro. Otra cosa es que uno piense que está pagando por un servicio, y el servicio es restituir un sentido, ya sea la vista o la audición. Si uno interpreta que lo que está pagando es la restitución de un sentido, pues a lo mejor el precio debería ser comparable. Pero el coste no es comparable. El coste del dispositivo no es comparable. Yo solamente quería hablar de que muchas veces nos han dado y comentar previamente lo que yo creo que es la perspectiva de Claro que sí. Otra, así es. No, así es. Falta la perspectiva de intervención multidisciplinar. No hay un abordaje sistemático, multidisciplinar o interdisciplinar al tratamiento de las deficiencias auditivas, digamos, en todo el territorio español. Unos centros son más interdisciplinares que otros, en unos centros la decisión la toma una persona y ya está, pero a mí que no me malinterprete nadie, yo es que ya, como soy mayor, ya no me inhibo tanto, lo de la inhibición, es que hacerlo de otra manera sería hacerlo mal. O sea, si queremos hacer las cosas bien, tiene que hacerse, el abordaje de la intervención tiene que ser multidisciplinar, interdisciplinar. Tienen que aportar los médicos, los otorrinos, los logopedas, los foniatras, los ingenieros, los audiólogos, por supuesto. Cuando hablamos de niños, los maestros, los expertos en educación. Todo el mundo tiene algo que aportar. No vale centrarlo solo en una disciplina. Estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIX. Ya no estoy hablando del siglo XX. Es que en algunos sitios estamos funcionando como en el siglo XIX. Y no debería ser así. O sea que también estoy de acuerdo con eso. Este es otro comentario, si la investigación debería estar subvencionada o no por entidades públicas o privadas. Yo opino que por las dos. Por las dos. Que las entidades públicas deberían subvencionar más la investigación, a mí no me tiene que convencer, vamos, yo sin duda alguna. Pero sin duda alguna, la pandemia ha servido para muchas cosas, algunas para mal, otras para bien. Y una de las cosas que ha servido para bien es para darnos cuenta de lo importante que es la investigación científica. Porque en pocos meses hemos podido disponer de vacunas para tratar un problema muy serio. Y eso es que en pocos meses hemos podido disponer de las vacunas. Pero es que para poder hacer esa vacuna hemos tenido que hacer investigación durante décadas. La investigación científica es lo único que genera progreso, vamos a decir, no sé, desarrollo
en todos los ámbitos. Riqueza, efectivamente. Las entidades públicas deberían subvencionar la investigación mucho más de lo que lo hacen. Mucho más de lo que lo hacen. Y nos engañan, porque la subvencionan poco y nos dan por aquí 100 y nos quitan por este lado 50 a los que nos subvencionan. Entonces, es un problema bastante serio. La gente dice, no, es que solo los países ricos pueden subvencionar la investigación. Es que es al revés. Los países que son ricos porque subvencionan la investigación. Porque son los que tienen las patentes de las vacunas, porque son los que tienen las patentes de los audífonos o de los implantes. Yo de esto podría hablar mucho, ¿eh? Recuerdo que una vez me preguntó alguien de una empresa, me dice, hombre, ¿y tú por qué solo trabajas con empresas extranjeras? Digo, pues porque son las que subvencionan mi investigación. Si hubiera alguna empresa española o entidad española que la subvencionara, yo estaría encantado. ¿Me explico? La investigación la hace quien quiere hacerla. Y claro, los frutos los ve aquellas entidades o países que la financian. Y sus propios ciudadanos. Porque les llegan antes las soluciones, pero les llega también la riqueza. Y no estoy hablando en términos de yo tengo más dinero que tú, o sea, o este país tiene más dinero que el de al lado. No, porque al final se trata de que todos vayamos, lo ideal sería que todos fuéramos a la par, no unos a costa de otros. Pero, sin duda alguna, la investigación genera oportunidades, genera riqueza, genera soluciones, genera bienestar. Así es que, si hay algún político en la sala, que se dé por aludido. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Ya. Ya antes de terminar, resaltar la importancia de este año, más o menos de personas, de esfuerzos, de asociaciones que vamos a colaborar siempre, que la gracia que va antes que va uno, con la importancia que tiene como cuerpo, ¿no? Y darle las gracias, no, de corazón, de cerebro, a Enrique, porque él sabe que cuenta con toda la población que está aquí, que cuando está haciendo una investigación y pide que haya alguna persona a colaborar, sabe que estamos todos disponibles, ¿no? Eso es. Hasta los que tenemos la pérdida oculta. También. No, claro. Y bueno, que sabemos que estamos siempre, no sé, ahora ahí, que este año seguro que nos va a seguir ayudando. Y luego tenemos un detalle de las dos asociaciones, para darte de la asociación de Isolamis, Salamanca, tenemos que colaborar todos, ¿no? Las de sordos, las de personas con parálisis cerebral, con discapacidad intelectual, todos, ¿no? Entonces, bueno, también queríamos darte este detalle. Esto no es necesario en absoluto. Carmela me da las gracias, pero yo quería daros las gracias a todos, porque primero por estar aquí, segundo porque, como ha dicho muy bien ella, siempre podemos contar con vosotros. Ya lo sabemos, muchos habéis participado en nuestros proyectos, en nuestros experimentos, a veces son cansados, pero bueno, intentamos hacerlos lo más amenos posible. Pero muchas gracias, porque sin esa participación vuestra, nosotros no podríamos hacer la investigación y no podríamos mejorar. Siempre decimos que vuestro tiempo va a ayudar, no a vosotros, va a ayudar a las personas que tengan un problema parecido de dentro de 10 años. Así es que gracias a vosotros. Bueno,